Buenos días. Nos dice el ojo izquierdo que Donald Trump, entre otras cosas, y ninguna bonita, es un gángster. Dice la Wikipedia, tan sosa, que algunos gángsteres, a veces llamados matones, están especializados en la extorsión, la intimidación o el soborno. Trump pone la pistola encima de la mesa, los aranceles, y escupe a su oponente: ahora, si te atreves, negocia. Lo dicho, un delincuente, un fascineroso, un forajido, un vulgar arrebatacapas. Es además el jefe de una banda de cuatreros multimillonarios, el gang, que se dice, además de un fantoche reaccionario al borde, justo al borde, y tirando hacia el interior, del más clásico fascismo, narcismo puro, en la cabeza de un majareta. Claro que todo el mundo, incluidos los estadounidenses que le votaron, haber elegido muerte, va a padecer al dirigente descerebrado, pero sufrirán en mayor grado los gobiernos de izquierdas de cualquier lugar del ancho mundo sacudido por este terremoto naranja. Razón evidente: las derechas mantendrán los privilegios de los ricos, como han hecho siempre, y dejarán que se pudran los más humildes, también para seguir con sus costumbres habituales. Pero la izquierda, todas las izquierdas, deberán hacer encajes de bolillos para aguantar el chaparrón en forma de recesión y mantener a un cierto nivel, el que se pueda, el gasto social. Todo inherente a su ideología. O sea que nuestro gobierno de coalición las va a pasar moradas. Y si a ese tétrico panorama se le añade además una pizca, la que sea, de gasto en cañones y artefactos similares, ¿cómo nos corresponderá formar parte, y servirnos de ella, de la Unión Europea? Y aún más sufrimiento cuando por estos pagos tenemos a una derecha bifronte, como el PP, con un narco Feijóo pobrecillo, amagando con dar la mano para ayudar al gobierno, mientras que con la otra se agarra como un moribundo a las fuerzas feroces de Vox, los de Obascal, los siervos de Trump y enemigos acérrimos de esa Europa que el narco Feijóo dice defender. Una risa. Los próximos días 21 y 30 de abril celebrará el Partido Popular Europeo su congreso en la ciudad de Valencia. Lleva Feijóo a la cita la indeseable mochila del cadáver de Carlos Mazón, pero debe añadirle, además, todos los enjuagues del susodicho con Vox para mantenerse en el cargo, y que el propio narco Feijóo, con el agua al cuello, no ha sabido o querido neutralizar. Una cita disparatada. Porque el jefe del PP tendrá que explicarle a su jefe de filas europeo, el alemán Friedrich Merz, cómo va a gobernar el PP valenciano, aragonés o murciano con los socios del húngaro Víctor Orbán, cuando los alemanes han cerrado a sangre y fuego el cerco contra la ultraderecha. Lo tiene jodidillo el narco Feijóo. Tiene además Feijóo otras asignaturas internas que aprobar para que empecemos a considerarle un político respetable. La primera, su exigencia, esa ridícula manera de hablar, de que Sánchez negocie con las autonomías las medidas anticrisis. Pero él mismo ha ordenado a las comunidades presididas por su partido que no acepten la quita de la deuda que les ha ofrecido el Ministerio de Hacienda del malvado Sánchez. ¿Con qué recursos? Si rechaza esos muchísimos millones, ¿quiere hacer frente al sastrecillo valiente a la cometida trumpiana? La segunda, veremos cómo soluciona su pacto con la formación de Obascal. Justo en estos momentos, esos patriotas que no saben qué decir ante los aranceles que van a machacar al campo español, el caldo de cultivo preferido por Vox, que siempre ha pedido las consejerías de Agricultura allá donde ha gobernado con el PP. Ejemplo, el aceite. El año pasado se exportaron a Estados Unidos 113.000 toneladas, más de 1.000 millones de euros en aceite. Haga el favor el inquilino de esa sede de Génova, pagada con dinero negro por cierto, de explicar esas nimiedades, contradicciones cicópleas a Merz e incluso a la regia y recia Ursula von der Leyen, la presidenta de la Unión y selecta representante de su partido. Es tan obvio y tan enorme el caos mundial generado por Trump que está consiguiendo ahogarnos y distraernos de los muchos e importantes conflictos que requerirían
la máxima atención de nuestros políticos para intentar solucionarlos. Estamos asustados ante la gravedad de la crisis de la vivienda, como este fin de semana se ha puesto de manifiesto en las calles de varias ciudades. Hay que recordar que vivienda es competencia de las comunidades autónomas, la mayoría del PP, que no aplican la legislación estatal que está solucionando el problema en Cataluña. Nada es sencillo de resolver y este tema, como es evidente, tampoco. Bien lo saben en todos los países de nuestro entorno. Por supuesto que hacen falta grandes decisiones técnicas basadas en un conocimiento exhaustivo de todas las aristas del problema, pero nos gustaría advertir sobre el primer pozo en el que se hunde el gobierno, el de la comunicación. No consigue Moncloa y cuidado que lo ha intentado llevar al ánimo de los ciudadanos, que es este el principal problema. Salvemos el caso Trump, otra dimensión, al que se enfrenta el gobierno y del que dependen cientos de miles de votos. ¿Saben ustedes de la impertinencia de este, digamos, plumilla? Así que no se extrañarán de que se atreva a señalar lo que es para él el primer problema de partida. No ha logrado Pedro Sánchez, suya es la responsabilidad. Poner al frente de esta batalla a un o una, claro está, titular de la cosa capaz de poner cara, ojos y hombros a la solución del problema. Nada personal contra Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda. Quizás sea una persona de gran capacidad, pero incapaz de transmitir la seguridad y confianza que se necesita para demostrar al pueblo llano que el gobierno es consciente y sabe la magnitud de la tragedia. ¿Necesita Sánchez una Montero o un puente? Y ustedes ya ven clarito por dónde va la cosa, para que creamos que Sánchez se cree la importancia de la que se nos cae encima. Y solo nos falta Podemos y Sumar, dando por saco, sobre todo Podemos, con ese califa de televisión online que parece que solo piensa en su plato de lentejas y en el de su señora. A lo mejor servía también, quizá, un ninja más serio que un empleado de funeraria. Pero pone cara de entendido. Imagen, señoras y señores, amigos todos. Busquen ustedes al Superman o la Catwoman que haga creíble que todos y cada uno de los integrantes del gobierno, incluido por supuesto su presidente, no duermen angustiados por el tsunami constructor. Sería un primer paso, pero importante. A continuación, claro está, rodearse de un equipo competente que todos conozcamos y valoremos profesionalmente, capaz de explicarnos las 1001 posibilidades que se barajan, y sí, hablar con todos, incluidas las autonomías del PP, esas gamberras institucionales, para mostrar a la ciudadanía a cara descubierta quién está por la labor de solucionar la vida de los ciudadanos y quién de impedirla en beneficio de fondos buitres y similares aves de rapiña. ¿Qué es lo que están haciendo Ayuso, Mañueco, Moreno Moñiga, Rueda, López Miras, Azcón, Mazón, todos del PP? Poner palos en las ruedas a la ley de vivienda para que la gente se cabree mucho con el gobierno, cuando con quienes se tienen que cabrear es con ellos, con el PP y con Vox, porque son los que impiden que se solucione el problema de la vivienda. Al tiempo otros agobios nos comen las canillas y todos debemos tener la capacidad y el ánimo de afrontarlos con entereza, porque nunca jamás habría que dejar pasar impunemente tanta indecencia y tanta indignidad. Saquen cuadernillo o cualquier modernez electrónica que manejen y vayan tomando nota. 1. Por supuesto, en primer y destacado lugar, más de 2.500 muertos obligan la investigación sobre la Dana de Valencia y la miserable actuación del presidente Carlos Mazón, tan arropado de manera vergonzante por todo el Partido Popular, con su gran jefe Núñez Narco Feijóo a la cabeza. Una vergüenza inconmensurable. Y añadan sus anchullos con Vox, de lo que ya hemos hablado. 2. Todo el contubernio judicial, caso por caso, indignidad por indignidad, desde la cacería salvaje y enloquecida contra el fiscal general del Estado, pasando por el bien plantado novio de Isabel Díaz Ayuso, la quironesa. A mí, hombre, ni me lo toquen. Ni se les ocurra.
tan relacionado con el caso anterior. Añadan por favor a ese pinturero juez peinado contumaz capitán, ajá, de opereta, hasta llegar a la actuación claramente insurgente de tribunales variados contra el Constitucional. El partido judicial sigue en ebullición y la democracia, o por lo menos el gobierno, no sabe cómo parar esta masiva y orquestada ofensiva de la Wehrmacht judicial, que avanza imparable, pisoteando lo que se le ponga por delante. Tanta es la miseria y la indignidad de esos jueces y juezas. Todavía faltan algunos ítems. 3. Las abrumadoras pruebas que se acumulan día tras día en torno a la más que turbia actuación de la policía patriótica contra los dirigentes catalanes y de Podemos, con la colaboración estelar del iluminado ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, aquel al que se le apareció la Virgen María en Las Vegas. No podía haber elegido otro sitio la buena señora. Y que tiene permanentemente un ángel de la guardia a su servicio llamado Marcelo, que le ayuda a aparcar cualquier día, en cualquier lugar y en cualquier ciudad de las Españas. Sumen toda la cúpula policial que él dirigía, una aberración grupal con la colaboración estelar de Dolores de Cospedal, gran factotum del PP y exministra de Defensa. Nada sé, nada hice, nada escuché, dice la muy miserable. Y no pierdan de vista lo que sabía de este sucio asunto Mariano Rajoy, por mucho que luzca airado en sus comparecencias públicas. ¿Falta algo? Pues sí, 4. La implacable maquinaria de la derecha más reaccionará contra todo lo que suene a público, desde la sanidad a la enseñanza, y muy especialmente esa ola de chiringuitos ridículos, muchos de ellos adoctrinadores de lo peor del capitalismo, el fanatismo religioso y la reacción de la extrema derecha. De las llamadas universidades privadas, apenas comparable a la formación que ofrecen a unas charlas de inanes ejercicios espirituales, que regalan títulos, licenciaturas, a cambio de dinero, claro está. Pero dentro, nada de nada. El vacío más absoluto. ¿Quieren un lío más? Que ya se sabe que no hay quinto malo. Pues ahí tenemos en ambas esquinas del ring a Sumar y a Podemos, o lo que es lo mismo, a Yolanda Díaz y a Irene Montero. Habrá tiempo de entretenernos con este asuntillo, sobre todo si el califa de la tele online sigue haciendo méritos para ser califa, importándole una higa, una mierda, el resto de españoles, si nos vemos con la amenaza del PP Vox en el gobierno. Él, con su plato de lentejas, y su señora, con su plato de lentejas. Y al resto de españoles, pues que nos den por donde Trump le está dando a Abascal. Un sexto aviso, manías de Vetusto, esa indecencia de la Iglesia y del Valle de los Caídos, como un martillo pilón. Bum, bum, bum. En fin, de la reunión del gángster del comienzo con Benjamín Netanyahu, un prófugo de la justicia acusado de ser un criminal de guerra, que lo dice el Tribunal Penal Internacional. La vergüenza de Gaza pesará sobre todos nosotros durante años. No hemos sido capaces de oponernos con la energía suficiente a esa masacre salvaje e inhumana. El mundo parece indiferente a esos niños asesinados o mendigando con desesperación un trozo de pan. Nadie reacciona con la fuerza que debería hacerlo. Europa, por lo pronto, debería echar de su seno a ese fascista. Hay que permitirle el desahogo de Víctor Orbán. Yo diría que de momento al fascista no se le puede echar, porque puede que en las próximas elecciones Víctor Orbán ya no sea el presidente y haya un demócrata en la presidenta de Hungría. Víctor Orbán es un tipo que se ha saltado la legalidad universal delante de todos nosotros. Ahí me tenéis. Algo que me da la gana, saludando efusivamente a la fiera israelí. Toda medida política o económica para defendernos de Trump debería incluir la defensa de los palestinos. No hay agresión mayor a nuestras conciencias. Cuide los aranceles,
ayuden a los ucranianos, pero sobre todo, salven a esos seres humanos abrasados por el brutal comportamiento del gobierno y el ejército de Tel Aviv ante la incuria mundial. El gobierno, que llora su holocausto a manos de los nazis y que ha tomado buen ejemplo del comportamiento de los nazis, machacando al pueblo palestino. Ya. Están lejos, son pobres, y aquí estamos muy liados con los coches eléctricos. Habría que empezar a hacer algo por Palestina. Hasta luego. Un abrazo a todos.